Vamos a presentar ante nuestros invitados una crónica de Telemundo sobre este proyecto, sobre cómo se ha llevado adelante una recolección de firmas que ya se entregaron por parte de vecinos al Ministerio de Medio Ambiente, y lo más reciente son las declaraciones del intendente Antía. Mira. Este es el lugar y este es el proyecto. La construcción de un complejo de 29 edificios de un total de más de 300 apartamentos en un punto emblemático de la costa de Maldonado, en pleno lomo de la ballena, como se conoce popularmente. Un proyecto que corresponde a privados, que son los actuales dueños de los predios, tras un largo litigio con el Estado que saldó la Suprema Corte, y fue aprobado originalmente en la Intendencia de Maldonado en la administración pasada, y en octubre de este año se presentó ante el Ministerio de Ambiente para solicitar autorización. En cuanto se conoció el proyecto, vecinos y organizaciones iniciaron un camino de rechazo que en 4 días de abierta una página de change.org para pedir la expropiación del predio ya suma más de 35.000 firmas. También el pasado domingo se realizó una manifestación en la zona contra el proyecto y en la misma línea demandan que el Estado expropie las tierras e impida este desarrollo por el impacto que entienden tendrá en la zona y en la biodiversidad. Nosotros venimos en representación de los vecinos de la comunidad para entregar una petición al ministro Bouvier, una petición administrativa de que se respete el plazo lo máximo posible en una prórroga ya que en 4 días pudimos juntar 3.418 firmas. Lo que queremos es ampliar a toda la comunidad que está absolutamente interesada en respetar y defender nuestro vecindario. Desde el Ministerio de Ambiente explicaron que hasta fin de noviembre la gente puede hacer sus descargos y reclamos en el sitio web, en esta forma que aparece allí, que ya suma más de 6.000 consultas, y a su vez luego habrá una audiencia pública donde los desarrolladores y los vecinos podrán pronunciarse. Para el intendente de Maldonado, la construcción propuesta por privados para Punta Ballena implica demasiados edificios. Señaló incluso que hay que pensar que sería mejor que no haya edificación allí. Está claro que esto fue firmado en el gobierno de Frente Amplio, y ahí habían autorizado 37 edificios, no 29 como aparecen ahora, que no sabemos por qué, porque la Intendencia no tiene información, no hay ningún expediente en la Intendencia, no hay nada para presentado en la Intendencia. Sabemos que hay un tema que está en Medio Ambiente y que Medio Ambiente tiene que laudar. Nosotros creemos que 29 son muchos también. Hay propiedad privada, pero creo que 29 son muchos. Y deberíamos defender a muerte la punta a punta de Punta Ballena para que no haya nada ahí incluso. Bueno, muy bien. Mucha información en un mirador maravilloso que tiene Punta del Este, que es la ballena, que es una foto que trasciende fronteras, ¿no? Y que de verdad, capaz que no lo podemos disfrutar todos los días, capaz que hay gente, incluso uruguaya, que ni siquiera fue nunca, pero que lo sentimos todos como nuestro. Aunque no hagas parapente, aunque no mires las ballenas, aunque no vayas a esas playas, aunque no formes parte de esa élite que tiene viviendas millonarias en los alrededores del lugar, es como una punta rocosa que forma parte de nuestra historia por el propio Lussich, y que forma parte de nuestra, no sé, paisaje. Si cerrás los ojos lo ves, aunque no estemos ahí, lo vemos. Y se entiende esa sensación de propiedad, se entiende además esa conciencia que ha ido creciendo en estos últimos tiempos en cuanto a la preservación y protección del medio ambiente. Pero no se puede dejar de lado que es propiedad privada. Entonces, eso es lo que ha generado toda esta polémica, porque tampoco la propiedad privada te permite construir cualquier cosa. ¿Es cualquier cosa este proyecto? Está todavía el estudio por parte del Ministerio de Ambiente, que no está finalizado, tengo entendido. Y es la historia de siempre, ¿no? Economía, ambiente, progreso, recursos naturales. En fin,
Vamos a tratar de avanzar un poquito en el conocimiento de este tema para que todos puedan tener su propia opinión a través de dos invitados. Uno es Nicolás Chacón, que es integrante de la red Unión de la Costa y vecino de Maldonado. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y el otro es Leonardo Altman, que es arquitecto, que es magíster en estudios urbanos, profesor adjunto del Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje del CURE y docente del Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos de la Facultad de Arquitectura. Creo que si no hay alguien ideal para esto, pegan el palo. Es la persona, y sí, con ese currículum. Gracias por acompañarnos, ¿no? Gracias a usted por la invitación. No, porque uno puede escuchar muchas voces en esto y podés escuchar hasta la voz de un ambientalista radical, pero capaz que ir por el equilibrio termina siendo lo más sensato. No sé, Chacón, ¿tú sos radical? No. No, para nada. Ahí va. Estamos tratando, ¿no? Y ni tampoco voy a poner a hablar al empresario. Es un banco argentino, ¿no? Que quiere invertir en el proyecto, porque obviamente lo va a hacer desde su perspectiva económica puntualmente. Entonces, vamos por el medio. Creo que estos invitados van por el medio. La ballena, lo que sabemos es que desde que quedó en manos de sus herederos, los herederos de Lucich, ha tenido varios litigios, ¿no? En algún momento se confirmó que le pertenecían a los herederos, después se expropió, ahí fue cuando en el 70 se hizo la BUAT en las grutas, no, se me cayó, perdón, la cucaracha, después volvió a entregarse a los herederos, después volvió a expropiarse, pero la última resolución judicial finalmente le concedió el derecho a los herederos. Por lo tanto, es hoy propiedad privada. No sé si estoy errada, díganme por favor, pero hasta ahí vamos con la historia, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Bien, ok. Entonces, vamos a empezar con la cuestión más emocional, si se quiere. Y ahí le pido a Nicolás que arranque, ¿no? Sí, sí. En esto de la cuestión más emocional es un poco lo que tú decías al principio, ¿no? Las tierras, los terrenos, los lugares no son ahistóricos. Tienen una historia de uso que nos trae a esto que tú comentabas de la UAT, la gente que toda la vida fue, generación tras generación, con su familia a tomar mate, a hacer escalada, a pescar, llegaba ahí con la bicicleta, lo que sea. Entonces, en esta parte emocional creo que entra en juego todo eso y también ha sido la imagen del Uruguay natural que salimos a vender afuera. Una de las, ¿no? Convengamos que tampoco es la imagen exclusiva. Uruguay natural ha tenido imágenes de montes preciosos, de un Uruguay natural de eucaliptus, lo cual es rarísimo. Y en esto también salimos a hacer propaganda hacia afuera con la punta de la ballena, al mismo tiempo que de alguna forma también se permite que algún privado pueda presentar un proyecto de esta tesitura, ¿no? Entonces ahí entra en juego así con toda la emocionalidad que hay en el lugar y por eso también se ha generado el movimiento que se ha generado. No, ¿ustedes no se enteraron cuando en la administración pasada se firmó... se habilitó de alguna, o se firmó un proyecto que incluso era por más edificios, más apartamentos? Sí, creo que eran 37, pero 37, capaz sí. Leo puede aclarar más. ¿Pero eso. ustedes tuvieron noticia de eso? Sí, lo que pasa es que hasta que no se pone de manifiesto realmente en la página del Ministerio lo que se va a hacer, en realidad la sociedad civil no tiene cómo acceder a esa información, que tampoco es fácil para la sociedad civil acceder a los sitios donde encontramos esa información y después también el tiempo de análisis para el vecino y eso también es complicado que se te den 20 días para analizar algo que tiene 150 páginas, un montón de estudios ambientales adentro. Pero acá fue rapidísimo. Empezó a correr la información del proyecto, que incluso la gente confunde y cree que estamos hablando de una propiedad que el presidente vendió a 2 pesos. No tiene nada que ver, es otro nada que ver. Esto es propiedad privada, no tiene nada que ver el presidente yo creo que el Estado. En esto de que corra rapidísimo tiene que ver también con la sociedad organizada, ¿no? La Reunión de la Costa son más de 70 colectivos, integrada también en alianza con un montón de investigadores y hay un montón de gente pendiente del Observatorio Ambiental Nacional, donde más o menos aparecen todos estos proyectos, entonces hay mucha gente atenta a la información que empieza a aparecer, en el caso de la Reunión de la Costa, de lo que pasa en la costa, ¿no? Claro. Ahora, ¿entienden el concepto de la propiedad privada? Sí, pero esta no es, y después Leo me corregirá, esta no es cualquier propiedad privada. En ese acuerdo, esta propiedad privada, este padrón queda atado a que el Ministerio de Ambiente apruebe la posibilidad de construir ahí. Claro, por supuesto. Eso no le pasa al resto de los padrones privados. No, arranqué con eso, incluso mencioné, ¿no? Pues tampoco cualquier propiedad privada te permite cualquier cosa, tampoco. Tampoco. Pero menos esta. El tema es que si mañana el Ministerio de Ambiente, porque la biblioteca de sus académicos y peritos y técnicos le indica
que el daño ambiental va a ser razonable y dentro de lo permitido en función costo-beneficio de trabajo que va a suponer para la zona, bla, 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 y da el ok. ¿Hasta dónde está? ¿Va a conformarse con ese planteo la sociedad organizada civil que está protestando? En este caso ya sabemos que la categorización es C, es la más restrictiva de todas. Sí, sí. Bueno, por eso sale audiencia pública también y claro. sale... Decir, pero por eso, si la decisión final se hace, ¿qué hacemos con la emocionalidad ahí? Bueno, pero tenemos también estrategias para, si dicen que sí, qué pasa o qué vías vamos a recorrer, y si dicen que no, bueno, está. No, si dicen que no, ya está listo. No pasa nada, pero si dicen que sí... a buscar otra causa, pero mientras están ahí... Sí, si dicen que sí, o sea, la red tiene un montón, como te decía, de gente trabajando en esto, sobre todo a partir de la... Para poder apelar, revocar o lo que fuere. Sí, tenemos un montón de instancias que ya están pensadas y ya se está trabajando en eso. Después me las contás. Pero me gustaría, quien seguro tiene toda la experiencia, no solo de cómo es este proyecto concreto, sino cómo es en el mundo, ¿no? Porque, a ver, además estamos hablando de un Punta del Este que es uno de los escenarios que más ha sufrido transformaciones. Digo sufrido, que tal vez no sea la palabra correcta, porque en muchos casos fue para bien, generando todo lo positivo que puede aparecer a partir de lo que es un boom de construcción. Pero también es cierto que cambió drásticamente el paisaje del Punta del Este de antes. Incluso digamos, hay megamansiones en Punta Ballena, en toda la costa, ¿no? de Punta del Este, llegando hasta José Ignacio. Y no siempre uno advierte esta emocionalidad, ¿no? Cuando también involucra una amenaza para la biodiversidad, para la historia mismo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el medio en todo esto? ¿Qué opina? Es la cuestión del equilibrio, digamos, en estas relaciones que vos un poco ponías en el copete, digamos, con lo de que mezclan desarrollo, turismo, economía, el ambiente. ¿Cómo lográs esos acuerdos? Sí. De alguna forma pensando en una expectativa de desarrollo sostenible. Los lugares turísticos siempre son los más exigidos por varias razones. La primera tiene que ver con esa obligación como que tienen los lugares turísticos de tener que estar a la vanguardia de determinados procesos. Entonces, producen espacio mucho más rápido, se dan procesos de contagio de determinados formatos inmobiliarios, espaciales, claro, etcétera, que están de moda en determinados lugares. Exacto. Y se imitan y se transforman. Pero en Uruguay tuvimos siempre una barrera a muchas de esas imitaciones, una normativa bastante robusta de cuidado y protección de la costa. Del siglo... Espere, Sí. ¿de verdad la nuestra es robusta y de cuidado? Porque uno tiene la sensación de que no se supervisa nada, de que las cosas se hacen igual. En realidad, si vos pensás por qué Punta del Este atravesó todos los boom inmobiliarios que atravesó, sobre todo el de los 70, el de principios del siglo XXI, cómo los atravesó sin llegar a ser Cancún, sin llegar a tener la playa totalmente privatizada, sin tener en el área central de la ciudad hoteles así en formato abrazando un pedazo de arena? Es decir, eso fue porque en la normativa uruguaya existen 150 años del Código Civil del 1869, pasando por la Ley de Centros Poblados, pasando por la Ley de Ordenamiento Territorial, en donde se ha cuidado y se ha pensado que la costa no solo es de acceso, sino que es como un bien público. Entonces, eso se ha ido horadando y ha tenido algunas infiltraciones con algunos... ¿Se acuerdan cuando procesos. se hizo el Conrad que decían que iba a ser Cancún? Y te podrá gustar más o menos, pero no pasó mucho más que de ahí, ¿no? Porque en realidad, por las diversas normativas, la cuestión de dejarlos libres los 150 metros en torno a las máximas crecidas de los cursos de agua en el Río de la Plata y en el Océano Atlántico, han hecho, digamos, preservar ese lugar. O sea, la idea, el proyecto de alguna forma, cómo se piensa la costa uruguaya, es como si dijeras, bueno, es una rambla de Montevideo al Chuy. Es decir, es una infraestructura costera que te delimita lo público y lo privado de alguna forma, y vos tenés que, de la infraestructura hacia la costa, es un terreno público. Esa es, de alguna forma, la estrategia con la que el Estado, desde el siglo XIX y sobre todo el siglo XX, cuando pensó la urbanización costera como un factor de dinamismo inmobiliario y de desarrollo, trató de cuidar ese recurso. Y entonces se han dado en los últimos años algunas normativas que ante estos procesos que han empezado ahora a dar esa cuestión de, bueno, ¿cómo podemos encadenarlo? Entonces, en la Ley de Ordenamiento Territorial del 2008, el tema de preservar la franja de 150 metros, normativas nacionales también de ordenamiento territorial, la Ley de Directriz Costera del 2017, y también una posterior enmienda en una rendición de cuentas
creo que es la 19355, en donde plantea, digamos, que es en todo fraccionamiento es obligatorio la cesión pública de los 150 metros de la línea de Rivera hacia adentro. Es decir, me parece que hubo un esfuerzo normativo por preservar esa situación. Bien, quienes no sabemos de esto, nos estamos enterando de... Parte de la bueno, respuesta que de alguna forma ¿no? hay en la sociedad civil y hay en la academia y hay en todo este momento es reivindicar esa continuidad de esa trayectoria. ¿Y usted cree que se rompe esa trayectoria habilitando este proyecto concreto? Yo creo que sí, porque de alguna forma a ver, primero pensar lo de qué implica, como decía, intervenir sobre un lugar que es una de las imágenes emblemáticas del país. O sea, lo decíamos, porque la externalidad negativa de este tipo de proyectos, no solamente para los que lo viven en carne propia, como decir, para los que realizan actividades en Punta Ballena, que es transversal en la sociedad, desde el que vende torta frita el domingo de tarde hasta el que va en parapente, pero también es... Que son los menos afectados, dentro de... Claro, pero, son pocos los afectados, a eso voy, ¿no? Pero eso, desde esa perspectiva. Claro, pero es para el local que pierde ese espacio, pero también es para el desarrollador que se la juega a vender en el exterior un proyecto desarrollado en Punta del Este o en Maldonado, que una de sus cartas de presentación es la accesibilidad a ese paisaje. Entonces, como recurso natural, como recurso... ¿Es un tiro en el pie? Cultural, claro. Es decir, es la cuestión de empezar a desgastar esos entornos. Hay toda una literatura, yo no me voy a poner con disquisiciones académicas, pero hay una literatura que habla de los ciclos de vida de las ciudades turísticas o de los ámbitos turísticos, que básicamente dicen que es como un producto y que llega un momento en que hay una tendencia al crecimiento que empieza a tener una turbulencia y que puede ser un escenario de decaimiento, alguno de esos escenarios. Entonces, no podemos exponer a estos principales destinos turísticos del país a que cuando empezás a ver que los lugares emblemáticos empiezan a ser sometidos con este tipo de propuestas e intervenciones. Entonces, es una señal de alerta del cuidado del recurso paisajístico, cultural, ambiental, que es de alguna forma el que dispara toda esa otra cadena turística y desarrollo inmobiliario. Entonces, además de todos estos procesos más locales, lo estoy mirando como una escala nacional o de otro proceso, porque es un proceso que va a distintas escalas. Y también hay otra cosa importante con lo de las escalas, es que depende de distintas instancias del gobierno. O sea, la resolución de esto también es un entramado de distintos niveles de gobierno. Por hay cosas, como decíamos, pasa por el Ministerio de Ambiente, ¿no? por un proyecto categorizado con C, que requiere la audiencia pública, sí, que ya por ponerlo en C estás diciendo que estás interviniendo con riesgo de afectar severamente ese lugar y que las medidas de remediación no pueden ser no suficientes para compensar lo que estás planteando. O sea, estás planteando que el riesgo puede ser irreversible la transformación ambiental ahí. Y por otro lado, tenés todos estos procesos que van, por ejemplo, y que salen de la normativa nacional, lo que estábamos hablando de la exclusión de la faja de defensa de costas, a la normativa departamental. Por ejemplo, a la normativa de ordenamiento territorial departamental. Punta Ballena es una zona de fragilidad ecosistémica, pero la propia normativa departamental no fue lo suficientemente audaz de plantear cuáles son las exclusiones que la administración tiene para esas áreas que vos categorizaste como de fragilidad ecosistémica. Y por otro lado, vos también tenés otras alternativas a nivel departamental, que bueno, después esto se va a transformar o se transformaría si se siguiera camino en un permiso de construcción. Y eso es una órbita del nivel departamental que mira otras normativas. Entonces, este proyecto no podemos mirarlo como solo en este proceso, sino que está bueno como empezar a ver todas esas facetas que se dan y cómo distintos niveles de la administración intervienen y muchas veces lo hacen como prescindiendo unos de otros. Entonces, me parece que ahí siempre está el riesgo, porque en esa falta de ensamble entre los distintos niveles normativos es donde muchas veces se encuentran estos huecos para disparar este tipo de procedimientos. Bien. A mí me gustaría que sigan, hay mucho para preguntar en esto, ¿no? Desde cuál es el sentimiento primario que tienen sobre esta situación. Capaz que sos más desamorado, menos apegado, menos emocional, y lo ves como aquel pedazo de roca donde no crece nada, señor Lussich, decía desde la mujer hasta los paisajistas europeos, ¿no? Y el hombre insistía que iba a ser lo que después hizo. Entonces, se puede tener muchas miradas, yo creo, ¿no? Obviamente siempre alineado con lo que es legal, lo que está permitido, dentro de lo que está permitido. ¿Y cambiaría, como dicen, tía, si son 37, 20 o 29 o menos apartamentos? Obviamente, 37 es un disparate. Pero aunque mañana habiliten un proyecto de 10 casas,
sigue siendo el mismo tema, con riesgo ambiental, esa cosa de que ya no dejó de ser tuya, porque ahora vive gente, hay unos muy pocos que van a pasar a disfrutarlo, pero a su vez es propiedad privada, o sea, no es nada sencillo. Vamos con el más emocional de todos, arrancar este debate. Alfredo. A mí me parece que esto es un disparate. Es como si mañana se les ocurriera a los yanquis hacer viviendas en el Cañón del Colorado o a los paraguayos, argentinos y brasileños techar las cataratas de Iguazú. Y si vos hubieras ¿viste? heredado un pedazo de la Perdón. ¿Qué fue el primer ejemplo que Cañón del Colorado. Y si vos hubieras heredado una parte del Cañón del Colorado, Que me lo expropien y que... que te paguen bien y chau. Chau, hay cosas que son más allá de la propiedad privada, yo creo que son bienes de la humanidad. Entonces creo que Punta Ballena, como otros lugares, ¿no? Porque también en la Costa de Rocha hicieron cualquier desastre, para mi criterio. Habrá mucho control, pero no tampoco se respeta muchas veces los controles. Y creo que acá la duda que tengo es, los 150 metros famosos esos, ¿se respetan en este proyecto o no? ¿Es posible pararlo esto o no? Eso es lo que yo quiero saber. Para mí es un desastre hacerlo, yo creo que no lo tocaría. Es una visión economicista, ¿no? Cualquier cosa es el progreso, no. San Rafael, tirarlo abajo no fue progreso, fue un desastre. Entonces que no vengan con el verso ese de que todo es progreso. Y Punta del Este, a vos te gustará mucho, pero me parece que lo arruinaron. Históricamente Punta del Este no es lo que debería ser. Pero es un tema de... Y yo creo que Punta Ballena pertenece a todos los uruguayos, más allá de Hay quién una es el pregunta dueño. concreta, ¿se puede responder? Si respetaba ese metraje de... No. O sea, porque están comprendidos, pero hay algunas, digamos, la normativa también plantea alguna posibilidad de excepción a los 150 metros en el caso de los acantilados o en el caso de alguna otra... Que digamos, le cabe acá, justamente. Claro, y hay, digamos, algún precedente que es el que permite como viabilizarlo. Yo creo que hay una cosa que es importante esto, entender cómo llegás a lo público también, que es decir, qué mecanismo tiene el Estado, que es o lo compra o plantea Exacto. restricciones al privado. Entonces yo creo que ahí en las tensiones de cómo el Estado en todos estos años ha perdido control sobre esos dos mecanismos, o de tenerlo, o de restringir al privado en la ocupación, creo que es parte también de lo que hay. El tema es que expropiarlo. ¿Cómo se evalúa, cómo se tasa inmobiliariamente Es el esa terreno roca? más lo que podés edificar ahí. Más el valor de todo lo que se quiere defender evitando el proyecto. Entonces, ¿cuánto le tenés que dar a los herederos por esto? ¿Cómo calculamos también la pérdida de los servicios ecosistémicos que tenemos sí, ahí? totalmente. Eso también tiene un valor económico, perder los servicios ecosistémicos. ¿Cómo calculamos el valor de perder dos especies que existen solamente ahí y en ninguna ¿Por qué otra se parte del Uruguay ni perderían? del ¿Cuál es la mundo? certeza de que se perderían? Bueno, hoy la propuesta son 29 bloques que van a ser cimentados en roca que necesitan explosivos, por ejemplo, ¿no? Y hay un montón de especies que nacen ahí que si bien hay que aclarar también que el proyecto que se presenta y el estudio de impacto ambiental lo encarga el privado una consultora, no es que el Ministerio de Ambiente se Bueno, eso es parte que se hace también, le corresponde al privado hacerlo por la peligrosidad del proyecto. Es parte de la normativa, pero ahí es el privado pagando para ese estudio ambiental, ¿no? Que seguro le dé bien, eso me querés decir. Y ahí Bueno, pero después lo estudia el ministerio, tampoco... Después lo estudia el Ministerio, sí, y ahora estamos como en esa etapa, ¿no? La gente está haciendo críticas, que tiene que seguir haciéndolas todavía, porque ahora nos enteramos hace poquito que se extiende el plazo, Sí. concedieron la prórroga. Entonces, la gente lo tiene que seguir haciendo, después viene una etapa de estudio del Ministerio de Ambiente y después viene la audiencia pública. Pero hay especies ahí que el propio estudio plantea cómo van a hacer para, de alguna forma, protegerlas, pero las especies vegetales no están naciendo en cualquier lado, nacen entre rendijas de rocas, Sí, las escuché raíces que son pensaban profundas. preservarse en cajas Pensaban especiales. sacarlas, sí. Ni bien las toquen y las traten de sacar, rompen todas las raíces. Y como te digo, hay dos especies que existen ahí y no en ninguna otra parte del mundo. Entonces no es así nomás, no es las pongo en macetas, espero construir los 29 Bueno, bloques y tampoco después lo las está, trasplanto. llevado al absurdo, tampoco está planteado ponerlo en macetas y sacarlo y romper sí. raíces. Sí, está plantado ponerlo en macetas. ¿Tan burdamente? Ah, sí. Sí. Tan burdamente como en el proyecto, cuando lo presentamos, cuando accedemos al proyecto, las imágenes no son claras, están en baja definición, no podemos ver bien un mapa de la zona, o sea, está planteado mira, así. Y mira eso vos. también habla de la falta de seriedad a la hora de buscar información, ¿no? Pues ese sistema que plantean no funciona.
está probado que no funciona. Y después nos cuentan que van a hacer techos verdes, ¿no? Porque también estos proyectos se disfrazan de ecologistas y nos hablan de que el metro de altura sobre el nivel de calle no va a quitarnos las vistas, pero si hoy uno entra a Punta Ballena, con la misma normativa que hoy existe, en toda la entrada no podemos ver el mar. O sea, la normativa es esa que permite, dice, desde que se construyó la panorámica en el 78, que las construcciones no pueden superar 1 metro del nivel de la carretera. Y también quería hacer una pregunta, porque más allá del daño que pueda producir al medio ambiente y a todas las formas de vida, una construcción que va a llevar, supongo, bastante tiempo, a menos que se haga de steel framing, que 7 más años. rápido. Por eso, va a llevar un tiempo largo, o sea que es algo progresivo. Me imagino que a ese daño, supongo yo que hay que sumarle el daño que ya se le hace desde que existe Casa Pueblo, desde que se siguen construyendo megacasas en la zona. O sea, supongo que esa sumatoria también tienen que contemplarse, ¿o no? Ahí hay algo bien interesante, que es que cuando se presenta un proyecto, como que todos fijamos la mirada y analizamos ese proyecto y no estamos viendo los impactos acumulativos de lo que ya viene pasando en la costa. Cada vez se suma a un departamento que funciona a través de excepciones a la norma. Claro, en Maldonado se conceden un montón de excepciones, ¿no? Por eso tenemos edificios en primera línea con un montón de pisos que arrojan sombra a la playa, donde no se busca inversiones y generación de trabajo Maldonado a través de excepciones a la norma como política. Claro. Entonces ahí empezamos con un montón de problemas y vamos impactando en la costa, ¿no? Generamos lugares donde empezamos a cerrar barrios y empiezan a ser un espacio público, la playa, pero de uso exclusivo y restringido de algunos que pueden pagar esa vista, ese atardecer o lo que sea. Y si bien se dice que la carretera va a llegar, y Antía decía que va a proteger la punta de Punta Ballena, y en realidad eso el propio proyecto hoy ya lo deja por fuera. Antía no está diciendo nada nuevo ahí, ni que se va a hacer responsable de algo, ni que lo va a defender él. A Punta Ballena está defendiendo la gente con todas las manifestaciones que se hacen los fines de semana pasados. Sí, la postura de Antía es un poco de más así como de afuera, ¿no? A ver, ¿alguien más? Vero. Sí, me quedé pensando sobre todo en lo que decía el arquitecto, que tiene que ver con esto de cómo distintas normas se superponen de algún modo y terminan desvirtuando lo que creo que en general todos, más o menos en consenso, queremos para ese Uruguay natural. Yo no sé nada de arquitectura, pero me pasa un poquito lo de Alfredo. Miro las imágenes que están detrás de ustedes y no me imagino cómo es que allí pueden aparecer tantos edificios con tantos apartamentos sin que eso implique no solamente un impacto ambiental, sino un impacto concreto sobre el paisaje de lo que todos visualizamos también como un elemento de atractivo y de venta del departamento. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es que en el 2014 esto se puede aprobar? Si esto es una excepción o si es parte de la normativa, porque capaz que hay que barajar y dar de nuevo y ver que allí hay un tema con la normativa vigente que no está respondiendo a la idea que se tiene de un país turístico que tiene todo esto tan hermoso para compartir. Creo que ahí... Las caras de ustedes no sé si son... Porque, que la pregunta fue porque difícil. volvemos a lo mismo de que no es un padrón cualquiera, quedó atado a una cláusula del Ministerio de Ambiente y eso no es menor. De hecho, hoy el partido está ahí, hoy el partido está en el Ministerio de Ambiente, que al categorizar como C, habla de impactos inadmisibles, irreversibles, como decía Leo, y ahí el Ministerio de Ambiente debería decir que esto no es posible de realizarse ahí. Claro, pero ni mucho ¿por ni qué poco. es que llegamos al Ministerio de Ambiente? Porque la normativa lo permite, o sea, le da esa posibilidad última al Ministerio. Para mí tal vez lo que habría que revisar es la normativa original que permite que esto sea un proyecto cuando no parece ser eso es como razonable. Eso es como un problema del pasado y entonces hoy, si el Ministerio de Ambiente dice que ahí no se puede construir, como que se cae todo el acuerdo en sí y es el barajar y dar de nuevo que antes te escuchaba. Ahí claro, volvemos a discutir. Pero para este proyecto concreto, yo me preguntaba más en lo que tú decías más temprano de una normativa más general. ¿Cómo es que un departamento puede establecer que un espacio como este quede atado a una decisión de un ministerio? Bueno, fue parte digamos, de toda esta trayectoria, de en qué medida se dio la recuperación del terreno por parte de privados, con esos acuerdos que se realizaron a nivel de la Junta Departamental en Maldonado, aprobados por unanimidad. Digo, me parece que hay toda una cuestión de cómo llegamos a esta solución, que también, por ejemplo, hay un tema que incluso si vos lo ves desde la administración, si te pones con abogado del diablo de la administración dice... Yo me quedo sin Punta Ballena. Tengo unos terrenos que se supone que le corresponden al departamento dentro del fraccionamiento. Voy a tratar de negociar con el particular por lo menos de que los terrenos que le van a corresponder a la Intendencia queden en la punta o queden en algún lugar para preservar. O sea, llegamos
a que el tema, digamos, se desplazara a ese nivel, lo cual es bastante complicado. Porque terminamos dando como la batalla por perdida en ese sentido, al negociar el detalle desde la administración y no recuperar como esa mirada de que eso trasciende ese ámbito específico y tiene que ver con la identidad del departamento, con toda la costa del país y con cómo el país se proyecta al mundo, planteando que el turismo es un elemento estructurante de su economía, que aparte, a diferencia de muchos de estos países que también depredaron sus territorios con el turismo o lo exigieron, España, México son los casos más resonantes, algunos del sudeste asiático. Pero discúlpeme, ¿no? Pero siguen siendo grandes centros turísticos que donde va mucha gente. Claro, pero de alguna forma, en Uruguay, la historia de que este desarrollo es de más de un siglo del turismo. No descubrimos el turismo como una opción en los 50 o en los 70. Lo planteamos desde el siglo XIX. Uruguay tiene un bagaje muy grande en pensar estas cuestiones. Y como se ha tratado de infiltrar algunas cuestiones de cómo se proyecta a nivel internacional. Yo creo que ahí, en recuperar esa cuestión de cómo llegamos a tener que estar discutiendo en ese momento desde la administración local detalles, dando por perdida la batalla de ese terreno como privado, creo que es un tema, digamos, no sé, como parte de toda esta cuestión de a ver cómo lo terminamos encaminando hoy. Pues yo le decía, ¿qué recursos tenemos del Estado? ¿Restringir o comprar? Una pregunta, podés dejar planteada y hacemos la pausa y después a la vuelta más respuestas y Fernanda. Yo veo un tema de legitimidad para acciones, porque esto incluiría lo que son intereses difusos. Entonces, si van por el amparo, los 30 días ya no sé si no los perdieron. Y si van por la vía administrativa, cuando lleguen al TCA, ya está hasta la piscina, los nenes y la ropa colgada a la cuerda. ¿Cómo piensan parar esto? Esa sería la pregunta. Bien, ¿queda planteada? Hacemos la última pausa y ya venimos. Dale.